Amigos, es momento de la entrevista. Vamos a conversar acerca de un tema muy interesante: condenados por delitos graves en libre postulación, alcances y efectos en las próximas elecciones 2026. Y para ello ya se encuentra con nosotros presencial el doctor Martín de Acevedo, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está, doctor? Lizzy, muy buenos días, amigos del Jurado Nacional de Elecciones. Tengan muy buenos días, a sus órdenes. Es lamentable, doctor, que este pasado viernes 13 de diciembre el Congreso haya decidido no aprobar justamente este tema de que condenados por delitos graves, dolosos, puedan postular en las próximas elecciones 2026. Este tema, que por sí daría algunas garantías, transparencia en los próximos comicios, ¿por qué considera usted que no ha sido aprobado en esta última legislatura? Porque en el propio Congreso de la República, que ha estado normando en estos últimos 2 años, flexibilizando las normas para facilitarse, si no los 130 la mayoría, normas electorales que les permitan reelegirse, como que de hecho la reelección está aprobada, en el Congreso, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, tiene gente procesada. Ahí en el Parlamento, luego en sus partidos políticos, luego en su dirigencia. Entonces, los extremos se juntan, ¿no? La extrema izquierda con la extrema derecha, con personajes y militantes y afiliados procesados, obviamente tienen ahí intereses en el tema y tratan de ver, por eso es que se ha aguantado el tema, tratarán de ver que se flexibilice aún más la norma y puedan de alguna forma pasar los filtros que luego en el proceso electoral se crean a propósito de que normas como esta deben además ser reglamentadas por el propio sistema electoral. Claro, y como usted ha dicho, ¿no? Se flexibilicen algunos ítems que han sido retirados ya para que puedan verse en la Comisión de Constitución y posteriormente se ha debatido en el Pleno, pero ni así, tras haberse retirado estos ítems, ha sido aprobada. ¿Por qué considera usted? Porque hay delitos que están ahí, valga la redundancia, en efecto considerados desde aquellos, por ejemplo, postulantes y luego autoridades que no han pasado una pensión alimenticia a sus hijos, hasta homicidios. Entonces, en ese bagaje de delitos que podrían haber cometido y estando procesados en el sistema de justicia, luego cuando llegan al Parlamento, que lo que quieren obtener es efectivamente tratar de llegar para que el Poder Judicial no los pueda tocar por el tema de la inmunidad durante los 5 años y ellos aparezcan permeados a ello y a esa posibilidad, y justamente ahí es donde entra en juego los intereses, porque está en juego su propio, como se diría coloquialmente, su propio pellejo. Claro. Doctor, para que quede un poco más claro y la ciudadanía nos pueda entender, ¿de qué delitos estamos hablando? Estamos hablando de delitos de omisión de la pensión alimenticia, delitos de terrorismo, delitos de homicidio, delitos de lesa humanidad, en la afectación de los derechos humanos, delitos de violación, que entran ahora en este mundo moderno y a nivel internacional en el bagaje de ser considerados delitos de lesa humanidad. Y esta norma todavía queda una posibilidad de verse en la siguiente legislatura, estamos hablando en marzo, o ya se retira y no es posible ingresar para las elecciones 2026. No, todavía queda el margen de empezar la legislatura el 1 de marzo y por lo menos hasta el 31 de marzo van a tener la posibilidad de legislar sobre este tema y conseguir los 87 votos que les ha faltado. O sea, por eso que lo llevan a la comisión, no le sacan del todo. ¿Para qué? Para tratar de regresarlo al Pleno en ese mes, porque se entiende y se calcula que de acuerdo con una modificación que ellos mismos hicieron, la convocatoria del presidente de la República, de la presidenta de la República en este caso, tiene que ser un año antes. Ahora porque el sistema se supone que necesita ese año para el proceso, va a llevar a cabo el proceso en todas sus etapas. Y eso va a ocurrir, de hecho, entre el 1 y el 5 de abril, porque está previsto que el primer domingo del 5 de abril, el primer domingo de abril del 2026 va a ser 5, si más o menos el cálculo no nos falla. Entonces ese es el margen de tiempo que tienen para operar, versus que el tema se enfría, algunos se van disuadiendo, a otras personas se acercan donde los congresistas y le dicen no vaya a sacar este tipo de normas. Entonces, de la probabilidad de aumentar o de llegar a los 87 votos habiendo hecho 67, eso se va decantando y decayendo, y eso es el problema que ellos también avisoran. Entonces hay una posibilidad de que se apruebe y sea ingresado en las próximas elecciones del 2026. Así es. Y también sin perder de vista que el sistema todavía
va a tener el sistema electoral, específicamente el Jurado Nacional de Elecciones, va a tener un margen de tiempo para reglamentar todas estas normas, que en una cantidad de 140 y en 18 modificaciones de normas legales y de la propia Constitución, entrarán en vigencia, pero no han entrado en el detalle que el jurado sí lo tiene que hacer. Pongamos, doctor, el hipotético caso de que tampoco sea aprobado. ¿Cuál sería el impacto en el sistema electoral? ¿Que no sea aprobada esta norma? Que no sea aprobado en la siguiente legislatura, esta norma. ¿Cuál sería el impacto en el sistema electoral? Desafortunadamente, el impacto es fuerte porque no tendrían ningún tipo de filtro, pasarían todos este tipo de postulantes y lo que obtendrían sería lo siguiente. Una vez hechos parlamentarios, entonces el Poder Judicial y el Ministerio Público, por el principio de la inmunidad, no los toca y deja pasar los 5 años sin que estos procesos avancen, cuando el tema podía ser de alguna forma mediatizado y permitir que aquellos que vienen con procesos que les han antecedido a su condición de congresista o autoridad electa por el voto popular, continúe la investigación y el sistema de administración de justicia no tenga temor de ir contra la inmunidad cuando el proceso data de meses, de periodo o de tiempos antes de haber sido congresista. Doctor, en nuestra historia electoral hemos tenido candidatos que han sido condenados por estos delitos graves dolosos. Sí. En poco porcentaje, pero sí ha habido. ¿Cuánto sería el porcentaje aproximado? El porcentaje más o menos bordea el 20% del total de candidatos y electos ya llega también a ese porcentaje, ¿no? Están ahí camuflados, por ejemplo, dentro de los 130 parlamentarios, en el Poder Ejecutivo, otro tanto en los ministerios y en la administración pública total, porque finalmente es el monstruo burocrático que los acoge y les permite desempeñar una función con sueldos pues dorados que en la calle no se los conseguirían de ninguna manera, ¿no? Doctor, ¿estamos hablando de condenados o de procesados? De procesados y de condenados. Procesados que llegan a ser electos, porque los condenados ya no podrían hacerlo porque inmediatamente estarían impedidos de ejercer sus derechos civiles y políticos. Y el principal o más importante para toda persona es el derecho a elegir y ser elegido que está dentro de ese margen. Y, por ejemplo, los procesados, ¿de qué tipos de delitos estamos hablando que han postulado en las anteriores elecciones? Algunos están metidos en el narcotráfico, otros están en el lavado de activos, otros están en la minería ilegal, otros están también en homicidios inclusive, cuando no, y también desde el que no pasa una pensión alimenticia y que ahora es causal de prisión, ¿no? Y cuando la persona va preso o va a cumplir una pena efectiva de privativa de la libertad, mayormente trae aparejado también el hecho de que tiene una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Ese es el temor y ese es el bagaje que se encuentra en el camino y que el sistema mismo no se abastece para filtrarlo cuando ya postulan. Estamos hablando de 100.000 personas, más o menos las que van a postular entre los dos procesos electorales en el 2026. Es poco material y humanamente, es poco factible llevar a cabo un 100% del filtro de esas personas, pero sí, yo creo que el sistema electoral debe mejorar, por ejemplo, el proyecto o programa financiado, si mal no recuerdo, por Naciones Unidas, de el voto informado, por ejemplo, o el de la ventanilla única, ¿no? Mejorar, fortalecer esos tipos de proyectos va a ayudar a que el elector tenga la posibilidad de elegir bien, por un lado, y por otro lado, poderse informar efectivamente de quién es quién para poder votar, porque si no ya pasan el filtro. Es más, los partidos políticos se acaban de aumentar justamente en las madrugadas de 10% a 20% en un primer tramo y ahora a 30% de invitados. Va a poner a dedo el comité electoral, el comité nacional, el ejecutivo político, el comité ejecutivo, el comité político, el secretario general y el presidente del partido va a poder poner a dedo hasta el 30% de sus listas. ¿Quién los filtra a ellos? Ni sus propios militantes y colegas, compañeros militantes del partido. No va a haber la posibilidad. Y cuando ya están postulando, es bien difícil filtrarlos a ellos y tratar de encontrar, sino entre ellos mismos como enemigos políticos,
qué causal o impedimento tienen para ser tachada su candidatura. Y precisamente el fortalecimiento de los partidos políticos es el proceso de inscripción de afiliación. Eso es lo que fortalece un partido y que es lamentable, como usted señala, que sean a dedo elegidos algunos candidatos. Entonces, ¿cuál sería la idea de que se inscriban a un partido si van a ser elegidos de esta manera, ¿no? Era una justificación para tratar de desaparecer a los movimientos regionales y con ellos el poco resquicio de la descentralización y quedarse solamente los partidos políticos, cuando en el fondo ya ve usted lo que han hecho, ¿no? Van a poder invitar hasta el 30%, ya no solamente para regidores y gobernadores regionales en el caso de las elecciones regionales y municipales, sino también para candidatos a alcaldes y gobernadores. Así es, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco su participación. Gracias. Buenos días. Bien, hemos conversado con Martín de Acevedo, abogado especialista en temas electorales. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JNE Noticias.